Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el cuarto episodio de nuestro podcast La Fuerza del Campo. Estamos felices de estar acá de nuevo compartiendo información técnica relevante para el sector, información productiva que nos pueda acompañar en el día a día, en nuestro viaje, de generar realmente información y compartir con invitados profesionales del área. Hoy estamos con dos invitados especiales que voy a compartir en breve. Quiero agradecerle primero a UPL Paraguay, también a RLM, a De la Sobera, junto a Massey Ferguson, por realmente apostar a este nuevo espacio de intercambio de conocimiento, este nuevo espacio que genera aprendizaje para la gente del campo y sobre todo darnos la oportunidad también a través del SEA de poder llegar a una audiencia inclusive mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy me toca compartir con dos invitados especiales, el ingeniero Juan Ángel, también miembro del equipo técnico del SEA, representante también del equipo del SEA hoy. Yo, Miguel Chávez, ya me conocen, estoy como consultor agropecuario y hoy también tenemos como invitado al ingeniero Nelson Chamorro, consultor en manejo y formación de pastura. Así que, bueno, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Súper bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Juan Ángel también, siempre por estar ahí invitándonos para todas las actividades. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Para introducir un poco el tema, ahora últimamente estuvimos con Néstor dando unas giras técnicas también a diferentes regiones del país. Probablemente en enero vamos a estar por el Chaco Central, ¿correcto? Sí mismo, correcto. Nelson, compartiendo, hablando un poco de manejo de formación de pasturas tropicales. En estos últimos días estuvimos formando parte del marco de giras del Grass Academy, llegando a productores del interior, compartiendo un poco los escenarios particulares que existen en diferentes regiones del país. Realmente un intercambio de experiencias fenomenal, yo creo histórico realmente para lo que es el área de pastura en Paraguay, ¿verdad? Quiero romper un poco el hielo de la charla, ¿verdad? Hablando un poco también de cómo hoy nosotros vemos el desafío de la cuestión del aprovechamiento del regalo que nos da los ambientes tropicales de producción, que son las pasturas tropicales, ¿verdad? Entendiendo que, a diferencia de las pasturas C3, las pasturas templadas que existen en otros países, hoy nosotros tenemos el desafío de manejar cada vez mejor la productividad elevada que tienen los pastos tropicales, que son los pastos que genéticamente se adaptaron a producir en nuestros ambientes, que se adaptaron en otros lugares y se trajeron acá para poder producir, y que hoy son las principales herramientas que tenemos nosotros en estos ambientes por el cual nosotros vamos constituyendo la ganadería paraguaya, ¿verdad? Así que, bueno, la primera pregunta que quería compartir un poco contigo, primero Inge, ¿verdad? Y también para que el Inge Juan Carlos nos comente un poco de su experiencia es... hoy seguramente a lo largo del trayecto te estuviste encontrando con muchos clientes preparados para absorber nueva tecnología, preparados para incorporar un nuevo sistema de manejo a esas pasturas tropicales que tienen implantadas o que quieren implantar, están dispuestos a adoptar tecnología, ¿verdad? Pero sabemos que hay clientes que quieren buscar un determinado nivel de intensificación, tal vez un nivel A, llámese Ferrari, tal vez un nivel B, un nivel más moderado de intensificación de manejo de pastura, ¿verdad? O un nivel C, tal vez un nivel inferior en lo que concierne a la producción de pastura, ¿correcto? Un poco amplia tu pregunta. Realmente siempre digo que el productor muchas veces sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita, ¿verdad? Y eso ocurre mucho por una cuestión de quizás desconocimiento, ¿verdad? Falta de información técnica, y siempre me gusta mencionar una máxima que repite un profesor brasilero bastante conocido que trabaja mucho con manejo de pasturas, y él siempre dice: el productor, o muchas veces el técnico, no sabe lo que tiene cuando hablamos de pasto tropical. ¿Por qué? Porque realmente el pasto tropical es un material que tiene una explosión muy importante cuando tiene tres componentes: agua, luz y temperatura. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esos tres componentes que vienen a ser un trípode para la productividad de ese pasto, el pasto ahí puede expresarse, ¿verdad?, en base a esos tres componentes, siempre y cuando todos los estratos productivos estén equilibrados. Llámese suelo, llámese mismo el manejo, donde tiene mucho que ver la estructura de la planta. Entonces,
cuando nosotros tenemos esos tres componentes, el pasto explota y muchas veces no sabemos cómo cosechar eficientemente ese pasto. Hoy día cuando hablamos de intensificación, mucha gente cree que la intensificación va de la mano con una supercarga o con un super plan de fertilización de áreas, y esos puntos mencionados tienen que ver, ¿verdad? Pero no son determinantes y muchas veces se alejan de lo que es la intensificación. Cuando hablamos de intensificación estamos básicamente hablando de encontrarle el punto exacto, ¿verdad?, a la calidad y a la cantidad de pasto producido. Y ahí viene un poco la cuestión que vos mencionás, Miguel. ¿Cuáles son las alternativas que hoy día el productor tiene cuando hablamos de intensificar pasto? A, B, C, D. Depende mucho, en primer lugar, de la actividad que esté desarrollando. Evidentemente, un productor que está haciendo cría no va a tener la misma eficiencia o los mismos parámetros para intensificar. ¿Por qué? Porque muchas veces el que hace cría, el requerimiento mismo es diferente, ¿verdad? Ahora, ¿dónde hoy día la gente realmente está apostando a la intensificación? Principalmente en la recría, ¿verdad? Principalmente en los modelos donde uno trata de ganar la mayor cantidad de kilos baratos en el pasto para después entrar a un semi-confinamiento o a un confinamiento propiamente dicho. Y es ahí donde hoy día en Paraguay yo estoy viendo que la gente realmente está apostando, está invirtiendo, y gracias un poco a esta cultura que tratamos nosotros, ¿verdad?, a través de muchas actividades, y muchos otros profesionales también están invirtiendo en fomentar educación para que la gente pueda entender de que uno realmente hace el kilo más barato en el pasto, y manejando el pasto es donde realmente uno se vuelve eficiente de verdad, ¿verdad? Entonces más o menos va por ahí. No sé si respondí tu consulta. ¿Se quedó algo en el tintero? Correcto, algo que sumar a eso. No, súper bien, increíble. Primeramente agradecerte, Miguel, por la invitación a este cuarto episodio del podcast. También un lujo formar parte de este panel con el ingeniero Nelson Chamorro, que tiene una vasta experiencia en lo que es formación de pasturas. Entonces estamos muy agradecidos y a la orden para lo que se necesite. Yo quisiera llevar un poco más al debate a lo que es... estuvimos escuchando mucho en lo que es el Congreso del CEA, de formación de pasturas, pero también yo siempre pienso en lo siguiente. Bueno, para formar pasturas hay que planificar, hay que tener una planificación, un planeamiento. Para eso hay que primero elegir la especie adecuada para el ambiente, que es súper importante, porque una pastura, como vos decís, una pastura que sea un Ferrari en un lugar donde esos ambientes no va a poder explotarse de la manera de que una pastura versus otra pastura, ¿verdad? Lo que sí, mi pregunta es la siguiente, Nelson. ¿Cuál es el error común que tiene dentro de estas etapas, ya sea de elección de la semilla, de elección de la especie, inclusive el manejo mismo? ¿Cuál es el error común que tienen estos? Hidratación. Perfecto. Me doy un poco de vuelta a la primera pregunta que me faltó. Ahora que mencionaste el tema de la variedad o la especie, eso también es determinante a la hora de decir, yo quiero pasar a un siguiente estrato de intensificación, ¿verdad? Porque una Megatirsus o un Megatirsus panicum, ¿verdad?, es muy diferente el comportamiento de ese material versus una braquiaria, una brisanta, que tienen ciclos vegetales totalmente diferentes y marcados. O sea, estamos hablando de una mombasa puede llegar a desarrollar 4, 5, 6, hasta 7 centímetros de lámina foliar por día cuando tenemos agua, luz, temperatura, ¿verdad? Eso quiere decir que mi giro va a ser mucho más rápido y también mi capacidad de carga va a ser mucho más alta. Ahora bien, cuando hablamos de una brisanta estamos hablando de algo que está por la mitad, pero donde cada una tiene lo suyo, ninguna es mejor que la otra, porque cuando vos tenés un cambio brusco de temperatura principalmente, la brisanta no siente tanto, sin embargo, el panicum sí siente muchísimo, ¿verdad? Y se te cae la capacidad como es vegetal del panicum principalmente. Ahora bien, en relación a la pregunta que vos estás haciendo, para mí el error principal
que comete el 90 o 95% de todos los productores y técnicos también, es en primer lugar no saber dónde están parados, punto número uno, ¿verdad? Y ahí hablamos de ambiente, de suelo, de manejo, de la capacidad que uno va a tener para poder explotar o cómo es cosechar ese pasto, o sea, el nivel tecnológico que tienen. Y por otro lado es justamente la falta de planificación. Siempre hablamos, y Miguel ya lo ha visto, siempre en las presentaciones vemos que en un calendario hablar de formar o reformar o mejorar una pastura, todo empieza en el invierno. O sea, yo estoy empezando 3, 4, 5, hasta 6 meses antes de usufructuar eso que yo estoy proyectando, ¿verdad? Y para mí todo empieza y todo termina en el suelo. Independientemente acá en la región oriental o en la región Chaco, todo empieza y termina en el suelo, ¿verdad? O sea, si nosotros no sabemos cuáles son las capacidades, ¿verdad?, que nos ofrece ese suelo, los atributos que tiene el suelo y también las limitantes que tenemos con el suelo donde vamos a producir, evidentemente no vamos a saber para dónde ir. Y cuando nosotros realmente conocemos el atributo del suelo, eso nos permite saber qué tipo de explotación voy a implantar o voy a abordar, qué tipo de materiales puedo utilizar, ¿verdad? Y en el caso, bueno, digo, en este suelo no puedo irme a algo muy top porque me limita la fertilidad. Ah, bueno, ¿qué hago? O me adapto al suelo o adapto el suelo al proyecto que yo quiero desarrollar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el primer punto a destacar cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que falta todavía mejorar? Y después vienen otras cosas, ¿verdad? Como siempre yo menciono que no tenemos nosotros un protocolo a la hora de corregir suelo, a la hora de formar pasturas, ¿verdad? No tenemos un protocolo como en la agricultura, donde el agricultor ya sabe, tiene que aplicar calcario, yeso, tiene que meterle una buena base de fósforo, una buena base de potasio, ¿verdad? Tiene que meterle insecticida, fungicida, etcétera, etcétera. Hoy día un productor que te utilice fungicida, por ejemplo, en la ganadería es muy difícil de encontrar, ¿verdad? Y uno dice, no es necesario, pasto nomás es. Hablamos siempre, ¿verdad? El pasto es un cultivo, es una inversión a larguísimo plazo. El otro día me tocó la oportunidad de ver una marandú que tiene 39 años, ¿verdad? Y espléndida, espléndida. Y no por suerte, ¿verdad? Por una cuestión de justamente hace más de 10 años que se viene manejando el suelo y la planta de forma eficiente. Y a esto tan interesante, justamente los comentarios que estaba compartiendo el Inge y vos también después, Nelson, sumarle un poco el hecho de que hoy nuestra ganadería inclusive requiere de un poco más gabinete de lo que pensamos, porque vos hablas de planificación y muchas veces en las discusiones que nosotros tenemos mismo con clientes o en reuniones hablando con la gente, se habla de la calidad de los pastos que hay en el mercado, nutricional, de la calidad de las semillas y demás, pero la gente se olvida de que esa calidad está totalmente correlacionada al manejo que nosotros le damos a la pastura. Y mucha gente pide la mejor tecnología o la tecnología más productiva sin saber dónde va a meter esa producción después en el invierno. Exactamente. O sea, yo, productor, quiero meter un Ferrari en el verano, ¿verdad? Y yo tengo que saber que ese exceso de producción yo tengo que alcanzar con un esquema de fertilización. Cuánto voy a fertilizar depende, no es una regla base. Creo que eso también aprendimos mucho en este camino y que compartiendo con nuestro amigo también en el área de suelo, que la fertilización se acompaña en base a una estrategia de intensificación que nosotros queramos llegar. Queremos llegar al techo, bueno, la fertilización va a ser otra de que si nosotros queremos tener una producción un poco más baja, correcto. Y sobre eso se hace una planificación en donde, bueno, vamos a poder manejar ese pasto fertilizado. No podemos, no tengo la capacidad operativa, bueno, voy a fertilizar a lo mejor, pero menos. No tengo dónde meter esos animales en el invierno. En invierno tengo una capacidad baja de poder suplementar ese déficit que me deja la pastura tropical. Entonces no voy a fertilizar a fondo esa pastura. Entonces es tan importante para mí algo que creemos que es básico, pero que siempre hay que llevar a la mesa, que es la planificación, ¿verdad? Entender que si nosotros vamos a hacer una inversión, como vos decís, a largo plazo, entender cómo se va a manejar esa inversión, con qué va a ser acompañada, ¿verdad? Nada más eso también para
para agregar un poco a esta conversación, ¿verdad? No, 100%. De hecho que hay una frase que usamos bastante que es lo básico bien hecho. El 90% de los casos donde un pasto, por algo motivo, hablando un poco popularmente, dice el productor o el encargado del campo, y cani ola se pastura, dice, ¿verdad? Está cansada mi pastura, no se recupera. Y ya le eché el NPK, ya le eché urea, ya le eché nitrógeno, ¿verdad? Que sería lo mismo que la urea. Y te dice, igual no recupera. Y el 90% siempre de los casos está en la base. O sea, calcio, magnesio, pH bajo, aluminio en el suelo. O sea, si nosotros no solucionamos o no equilibramos esa base, evidentemente metámosle la fertilización que vos quieras, el pasto no va a responder y tampoco va a ser sostenible. Y como bien lo dijiste, la fertilización es algo 100% estratégico. En primer lugar, porque tiene un costo importante, ¿verdad? Y tiene que ser, pongo X cantidad de plata y me tiene que rendir X cantidad de plata. De lo contrario, no me sirve, ¿verdad? Y vos sabes mejor que nadie que estudiaste en Brasil y trabajaste también con proyectos intensivos donde el brasilero o el mismo el productor como los técnicos ya saben perfectamente que, por ejemplo, el caso de la urea, del famoso N, está muy relacionado a una cantidad X de carga a más que yo puedo, una cantidad X a más de materia seca que yo puedo lograr, ¿verdad? Entonces va muy de la mano con eso. Para mí es una irresponsabilidad siempre la fertilización sin una planificación y algo así bien detallado en lo cual yo digo, bueno, estoy necesitando una cantidad X de forraje para tener un balance forrajero. Pero muchas veces el productor tampoco ni sabe, ¿verdad?, la capacidad que tiene el área y mucho menos, ¿verdad?, la necesidad en los macros que se necesita en esa área. Sí, y ahí entro a sumar que muchas veces queremos medir cosas que no son útiles o queremos medir cosas que ya se midieron en algún momento. Así mismo. ¿En qué sentido? Si yo tengo la pastura y digo, voy a fertilizar tanto porque yo sé que mi base del suelo está corregida, entonces ahora yo le puedo agregar una fertilización con urea o una otra fertilización nitrogenada, yo ya puedo estimar al final de esta estación cuánto de carga voy a poder tener y yo sobre eso ya puedo estimar también cuánto va a entrar en mi confinamiento en el invierno y sobre eso yo ya hago mis planificaciones de la compra y la adquisición de animales. 100%. Y hay muchos trabajos ya en zonas muy similares a las del Paraguay que muestran la respuesta del nitrógeno según la dosis que se aplica, que prácticamente es lineal hasta un punto que ya no es más ni económicamente viable. 100%. Y vemos cómo la fertilización nitrogenada, cuando el suelo está bien corregido en sus otras consideraciones de elementos, responde a una mayor cantidad de carga y me permite hacer la planificación forrajera en base a cuántos animales yo voy a poder tener hasta el final del verano. Ahora, ¿dónde ubico esos animales después? Depende de la estrategia de cada productor, correcto. Y Miguel, ahí nomás te quiero detener, ¿verdad? En relación a verano, invierno, transición, si querés. La gente no entiende de que, la gente piensa que ¿cómo es? El stock forrajero que yo puedo llegar a almacenar es fardo, ¿verdad? O es silaje. Cuando hablamos de conservación siempre nos viene a la cabeza fardo, silaje, enolaje, ¿verdad? La gente no entiende de que muchas veces, evidentemente, esas estrategias son excelentes y son herramientas de trabajo para mí hoy día obligatorias, pero aparte de eso, el manejo sobre el pasto te va a permitir que vos no dependas en un 100% de ese silaje o de ese fardo, ¿verdad? Y existen también otras estrategias como el heno en pie, ¿verdad?, el diferido, que hoy día se está utilizando bastante. Entonces hay que sacarnos de la cabeza que la conservación es solamente el cosechar y guardar, sino que es principalmente el manejar, ¿verdad? Porque si yo entro al invierno con un pasto con buen remanente, ¿verdad?, con buen residuo, bien manejado, ese invierno va a ser mucho más holgado en relación a que yo entre con mi pasto totalmente fusilado y con áreas también muy pasadas.
Que es doble perjuicio, porque matamos el pasto y regalamos los kilos que producimos en el Exactamente. verano. Y ahí es algo muy interesante que dijiste, lo del diferido, porque acá también el Inge va a poder comentar un poco la realidad del Paraguay y sobre todo, por ejemplo, los socios del SEA que están viendo hoy, Andy, principalmente en el benchmarking, es que no hay herramienta, o no existe prácticamente el confinamiento, o sea, el confinamiento está presente, pero hoy en día no es todavía una realidad en nuestra ganadería. La gente depende del sistema exclusivamente a pasto. Y sí, y encima luego, o sea, que cada vez más el pasto, como yo siempre digo, el pasto es lo más barato que nosotros tenemos a la hora de manejar, a la hora de la ganadería en sí. Y para ponerle ese plus de más la ganadería, yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho más en lo que es la gestión de pastoreo, en cómo comer el pasto. Porque es increíble cómo la gente, o sea, el productor en general, promedio general, se preocupa más por tener, porque su pasto esté verde y que tenga mucha materia seca. Él quiere entrar y ver qué lindo, qué buen pasto tiene. Y eso es algo que yo pienso que está mal enfocado esa idea, porque eso tiene que estar traducido en kilos para que realmente sea beneficioso o sea, tenga beneficio el productor. Y ahí yo creo que siempre hay un déficit que estamos pudiendo llenar. Ahora bien, siguiendo estas preguntas que armó Miguel, que armamos juntos, yo creo que la siguiente pregunta nos lleva un poco atrás, pero yo quiero darle un giro de que la semilla es súper importante. Hay que mirar el valor cultural de la semilla a la hora de comprar, para comprar bien, para tener buenos rendimientos y, como dijimos en un comienzo, elegir bien. Pero sobre todo, antes y mucho más importante, es hacer el análisis de suelo, 100%. que es para mí la base de que, y conozco, yo que estuve en la zona de Cazapá, Bajo Chaco, que la gente se va y dice, bueno, acá esto siempre funcionó, vamos, compramos y ya hacemos. Y yo, no es así, o sea, después todo viene en la parte de formación que también vamos a hablar más adelante, pero yo creo que te detengas un poco en ese punto para ir orientando a la gente y explicarle que realmente no es ese el punto, de solamente ir, mirar, ver y comprar la semilla y ver el valor cultural, el porcentaje de pureza y... Claro. Tampoco, ¿qué más hay? ¿Qué hay más aparte? ¿Qué hay aparte de eso? No, en primer lugar, como bien lo dijiste y ya mencionamos eso, la base siempre va a ser conocer el suelo. Yo siempre digo, el análisis del suelo es una herramienta súper económica, que te cuesta, no sé, 300, 500 mil guaraníes, y es una herramienta que te da una visión demasiado amplia sobre lo que vos podés llegar a ejecutar en el área que querés transformar o querés recuperar o querés formar, ¿verdad? El análisis de suelo para mí es, básicamente, eso no se negocia, ¿verdad? No se negocia. Hola, ¿qué tal? Ese es el hola, ¿qué tal? Y te dicen, no, pero el año pasado ya hice acá al lado. Y siempre le digo a los productores, lastimosamente, ¿verdad? Por metro cuadrado, en algunos casos, el suelo va variando tanto química como físicamente. Acá en la región oriental, desde el punto de vista químico, tenemos mucha variabilidad, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, se está trabajando mucho en pasto, en grillas de 10 hectáreas, de 20 hectáreas, y cada 10 hectáreas vos tenés una variabilidad importante de requerimiento, ya sea de calcario, de potasio. Vos ves cómo el pH del suelo, la saturación de base va fluctuando, ¿verdad? Para arriba como para abajo también. Entonces, el decir, voy a aplicar el número mágico siempre de 2000 kilos de calcario, no saben ni qué tipo de calcario va a aplicar, si es un calcario dolomítico o un calcario calcítico, ¿verdad? Muchas veces uno se va por el precio del calcítico y no entiende que está aplicando solamente calcio, ¿verdad? Y el magnesio, ¿dónde quedó? Y muchas veces el magnesio es lo que más necesitamos. Entonces es realmente un conjunto de cosas que tenemos que entender para poder solucionar primeramente la base. Otra cosa, dentro de un establecimiento de 200, 300, 1000, 2000 hectáreas, cada potrero es un mundo aparte. Cada ambiente, ¿verdad?, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, tanto química como físicamente. Entonces hay mucha variabilidad. Por eso es que existe también una amplia variedad de pastos o de especies o de cultivares que son herramientas de trabajo y ninguna es mejor que la otra. O sea, en un lugar donde yo tengo problemas, ¿verdad?, de saturación de agua, o sea, se queda el agua,
evidentemente voy a necesitar un material que se pueda adaptar a eso. En un lugar donde de repente yo no tengo problema de saturación de agua, pero sí tengo un suelo muy ácido y no tengo la capacidad financiera de corregir eso, tengo también una herramienta que se va a adaptar a eso. En un proyecto de intensificación donde yo quiero reventar en el verano y tener una explosión de pasto, tengo materiales que me van a servir. O sea, cada variedad, cada cultivar es una herramienta de trabajo que tiene que ser posicionada dentro del campo para lo que fue desarrollada, ¿verdad? Existen más de 100 variedades que hoy día la Embrapa y otras entidades privadas están disponibilizando para el productor y nos llegan acá a Paraguay. Y como bien hace rato mencionaste, todo el mundo te pregunta, ¿y cuál es el mejor? Ninguno es mejor que el otro. Y decir, ¿cuál es el que tiene mejor proteína? La proteína está directamente ligada al manejo, o sea, la estructura de la planta. Y ahí viene el tema de saber cómo se comporta fisiológicamente ese material y encontrarle el punto de equilibrio entre la cantidad y la calidad que ella te puede ofrecer. Correcto. Y es increíble eso porque inclusive tanto es rescatando también eso que dijiste de que cada parcela puede ser un mundo, increíblemente como en la práctica muchas veces cuando implantamos un sistema de manejo de pasto, una misma carga, tenemos 2 potreros diferentes, por ejemplo 3 potreros donde una misma carga está rotando, vos ves que un potrero a los 25 días te pide de vuelta carga y el otro potrero te está pidiendo a los 15 días. Lógico, un potrero tiene más fertilidad que el otro, físicamente son iguales, pero uno tiene más fertilidad que el otro, mayor saturación, capacidad de intercambio catiónico, lo que fuera, y el potrero te dice, mira, yo necesito menos días de descanso porque produzco 100%. más. Y ahí uno se da cuenta de que la carga global da para aumentar porque hay potreros que están rindiendo más que el que está al lado. Vaya a saber si fue por el historial de manejo, murió un dinosaurio, como me decía Yomar, de gerente de pasto en su momento, una forma de decir de cada parcela. Claro. Pero de entender un poco y conocer, o sea, cómo lo empírico también juega un papel importante en lo que es el manejo del pasto y el momento de ver también cómo cada escenario es diferente, ¿verdad? Miguel, hay una cosa que siempre yo le repito a los productores y principalmente a, llámese pastores o a los manejadores de pasto o ponerle si querés también al capataz que está moviendo la hacienda, ¿verdad? En primer lugar, entender de que cuando, vamos a suponer un potrero que es perfecto, ¿verdad? Un rectángulo o un cuadrado y yo tengo el piquete 1, 2, 3, 4 y muchas veces creemos de que tiene que ser, ¿verdad? Consecutiva esa rotación. Tipo reloj. Claro, y eso es totalmente erróneo por lo que ya mencionaste. Punto número 1, yo tengo que entender, ¿verdad? En base a una observación de los piquetes, cuáles son los piquetes que están ya predispuestos para volver a cargar. Y por otro lado, y recalco esto, es que vos sos técnico, yo soy técnico, nosotros podemos ir a hablar como loro, dar una masterclass a los funcionarios de la estancia y ellos van a entender y todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero realmente el que marca la diferencia, mucho más allá de la información, ¿verdad? De la capacitación, es justamente eso empírico que vos estás hablando, ¿verdad? Ese tipo que realmente observa cómo se está comportando, no el pasto muchas veces, el animal dentro de esa pastura, donde él ya ve que el animal ya está perdiendo capacidad de tasa de bocado, ¿verdad? Entonces ella entiende que el animal tiene que ser cambiado, ¿verdad? Y evidentemente está observando piquete por piquete y se da cuenta de que de repente, ¿verdad? Cierto piquete ya está listo, qué sé yo, por la altura o por la morfología que está presentando el material, ¿verdad? Donde cuando se empieza a quebrar la hoja, se entiende que tenemos que meter el animal, etcétera, etcétera. Entonces, esa observación para mí es lo más importante y el que marca realmente el éxito del pastoreo del tipo que está moviendo la hacienda todos los días. Que es el principal responsable que tiene que estar más capacitado también, ¿verdad? Porque Totalmente. Así mismo, y yo digo siempre eso porque para darle un segundo, un tercer piso a la ganadería, nosotros tenemos que enfocarnos y darle realmente el lugar al pasto que tiene que tener dentro de la ganadería. Y es súper simple, hay que ir y
hay que hacer el seguimiento que dice Nelson, que dice Miguel. Para mí siempre también me decían antes, era Juan Ángel, nosotros no sabemos comer el pasto, vos tenés que venir a estar acá. Y a veces hay veces que no se puede, o sea, tenemos también nuestras tareas y no podemos estar encima del capataz, encima del residente. Entonces, lo que yo digo, y es súper importante ahí, como ustedes cuentan, es para capacitación, pero más de todo es la parte empírica que hay que darle al capataz o al encargado que esté en el lugar del bocado, de la gestión de pastoreo que ya hablamos. Ahora bien, siguiendo la pregunta, yo quiero decirle la siguiente pregunta a Nelson. ¿Cuál es el principio clave detrás del pastoreo rotativo en los sistemas tropicales? ¿Cómo se determina el periodo de ocupación y el periodo de descanso para evitar la sobreexplotación y mantener la persistencia de la pastura? Bueno, eso es un tema un poco controversial siempre porque, Ahora vamos a regalarle un poco a la audiencia algo un poquitito ya. Vamos a aprender un poco el ambiente para... claro, el tema del manejo del pasto realmente es una cuestión muy como es controversial hoy día a nivel regional, te diría, ¿verdad? Tanto Brasil, que es un gigante, como también otros países de Centroamérica que también están full con la intensificación, donde cada uno tiene una escuela, ¿verdad? Y ahí un poco nos alineamos con Miguel, donde nosotros venimos de la escuela del manejo por altura, ¿verdad? Que la escuela del manejo por altura, ¿qué es lo que te indica? Básicamente, en base a cientos y cientos y cientos de ensayos, prueba, error, investigaciones, etcétera, etcétera, se determinó de que el pasto tropical, ojo, el pasto tropical, Panicum brachyaria, tiene un punto de equilibrio, ¿verdad?, entre la mayor capacidad de oferta en volumen y la capacidad en calidad, ¿verdad? Tiene un punto de inflexión, un punto donde se encuentra según cierta altura, que eso se fue estudiando, ¿verdad? Y se fue después perfeccionando. Entonces, de ahí nace un poco varias corrientes también donde solamente se despunta, donde hay mucha gente que te dice, no, si el residuo tiene que ser 50%, yo dejo en 70%, dejo en 60%, yo dejo que el pasto se pase un poco. Hay muchas realmente corrientes. Nosotros hoy día, ¿cómo estamos manejando el pasto? Y la gente o los profesionales con los que compartimos un poco más, ya sea Brasil, incluso Bolivia, Centroamérica, principalmente Colombia, que es un gigante hoy día también en lo que es producción de carne a pasto, se maneja por altura, ¿verdad? Cada variedad tiene una altura de entrada y una altura de salida. Entonces, uno respeta principalmente la altura de salida, dejando remanente generalmente entre 40, 50, 60% de residuo en el pasto, permitiéndole a ese pasto que conserve la reserva energética, cuidando sus raíces y que se pueda volver a recuperar de forma más rápida para darle la mayor cantidad de vueltas al potrero, ¿verdad? Entonces, hoy día nosotros fomentamos un poco eso, estamos con muy buenos resultados en relación a ese manejo y vemos que realmente el pasto se mantiene de una manera muy eficiente, tanto desde el punto de vista productivo como también una cosa que todavía no hablamos, que es la cobertura en el suelo, que para mí eso es lo más importante al fin y al cabo, ¿verdad? Porque si yo cuido la cantidad de número de plantas por metro cuadrado que yo tengo dentro del potrero, estoy evitando muchas cosas, principalmente menos control de maleza, porque eso es una cosa, la gente cree que no va a tenerlo nada de maleza. Depende mucho de la especie, igual hay maleza, depende del ambiente también, igual hay maleza, pero uno, ¿verdad?, mitiga más la aparición o el control de malezas también con un buen manejo. La capacidad que tiene esa área también de conservar humedad, ¿verdad?, a través de esa cobertura aérea y también a través de la cantidad de raíces que yo voy generando en el suelo, evidente también me trae beneficios y un sinfín de cosas más, ¿verdad? Acá Miguel sabe mejor que nadie, vos hiciste tu tesis sobre justamente como cantidad de perfiles, ¿verdad?, y demás cosas, y sabes realmente que la morfología del pasto uno tiene que cuidar, ¿verdad? Esa estructura se tiene que cuidar y volver eficiente. Hay un libro muy interesante del profesor Manuel Rosalino
que es experto en manejo, que él habla un poco de que uno hace su pasto, ¿verdad? Porque básicamente desde el punto de vista aéreo, la planta está conformada por hoja, tallo y material muerto o material ceneciente, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo yo quiero que sea mi pasto? ¿Verdad? Mi pasto ideal como es, o mi planta ideal como es, altísima proporción de hoja, poca proporción de tallo y casi nula proporción de material muerto, ¿verdad? Eso es, en un mundo ideal, un pasto que te va a realmente generar una cantidad importante en volumen, de calidad, y te va a ayudar a convertir carne de forma eficiente. Ya, eso para mí es muy importante sumar también, ¿verdad? Ahora, aprovechando un poco nuestra presencia y hablar también de cómo, o sea, de que esto no fue generado únicamente de forma empírica, o sea, esto, quien fue ya disertante del Congreso del SEA, inclusive más de una vez, que era el profesor Sila, a quien vos lo conociste, a Nelson, en el Brasil, ya hace muchos años, él se dio cuenta que cuando las hojas de la pastura tropical interceptan el 95% de la llegada de la luz del sol y solo el 5% de esa luz toca el suelo, se dieron cuenta de que llega a ese punto de inflexión que vos decís. Exactamente. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Él ya con cada uno de los orientados ya le derivó a hacer trabajo diferente como para ver a qué altura de cada pasto ocurría eso. En la Brisanta ocurre acá, ¿verdad? En la de Cumbe ocurre acá, en los Pánicos ocurre acá, y se dio cuenta de que el punto de inflexión era el mismo cuando ocurría esa interceptación luminosa. Tal cual. Y ahí dijo, ¿a qué altura ocurre esa interceptación para cada pasto? Y ahí nacen la altura de entrada de todos los pastos que entran en todas las tablas que se parecen en todos los grupos de WhatsApp de ganadería, ¿verdad? Y eso nace no para que decirnos nosotros que nosotros tenemos que irnos con una regla a manejar el pasto. Nace para explicarnos que existen criterios, un norte en el manejo práctico que nosotros tenemos que adoptar para poder tratar de sacarle el jugo a la productividad de nuestras pasturas tropicales, ¿verdad? Y es decir, no, está bien, vamos a dar una regla y pasearnos, calibrar nuestro ojo, tratar de mostrarle a la gente que hay un beneficio en el manejo con criterio, ¿verdad? Que no hace falta que sea perfecto, porque como yo siempre digo, en la práctica vamos a agarrar uno de los miles de sistemas de manejo que existen, siempre y cuando tengamos por lo menos uno y vayamos buscando cada vez mejores a medida que vamos conquistando el manejo del pasto, ¿verdad? Y entender que eso ya fue medido y comprobado, y inclusive es lo que retorna productivamente en la producción extensiva y también intensiva pasto, y tener mucho cuidado a realmente hoy otros sistemas de manejo que se quieren implementar que vienen de ambientes templados, de pasturas C3, que no necesitan de esa interceptación luminosa y que se quieren incorporar en nuestro tipo de pastura, ¿verdad? De forma muy peligrosa inclusive para el ecosistema y bueno, que hoy no tiene mucho respaldo científico, por lo menos respaldo serio también, ¿verdad? Bueno, realmente, como yo siempre digo, ¿verdad? O sea, vos tocaste dos temas para mí fundamentales. En primer lugar, calibrar el ojo, cuando hablamos de altura, ¿verdad? Evidentemente uno no va a estar con la regla, o sea, el personal no te va a estar con la regla todo el día, ¿verdad? El personal empíricamente va entendiendo cuál es la dinámica y se maneja de acuerdo a eso. Punto número uno. Y punto número dos, dijiste vos, no sé cuál término utilizaste, pero el de conquistar el manejo. Yo creo que manejar pastos es lo más difícil que hay. Es muy difícil, muy difícil. O sea, Es fácil de buscar para afuera. es muy difícil. O sea, hoy día el que realmente maneje el pasto de forma 100% eficiente es casi imposible hacer eso, ¿verdad? Por eso cada vez existen nuevas tecnologías, ¿verdad? Vos conociste, por ejemplo, el tema de Connect Pasto, donde se está utilizando drones, ¿verdad? También para tratar de calibrar y tratar de ser más eficiente. Y también otra cosa, desde el punto de vista nutricional, el pasto nunca te va a rendir ni te va a dar el 100% de lo que vos necesitas. Y ahí entra un poco tu área, que es el tema de la suplementación, que es una herramientaza para mitigar todo eso que el pasto no te está dando. Por otro lado, sí, existen hoy día muchas modas, ¿verdad? O muchos otros métodos donde se come el pasto hasta el piso, ¿verdad? O se deja de comer el pasto y se pasa, se deja con mucho tiempo de descanso, etcétera, etcétera. Y como yo el otro día le dije a un productor, o sea, amigo, lo que te da plata
Y lo que te funciona, excelente, ¿verdad? Excelente. Nosotros no somos dueños de la verdad, ¿verdad? Estamos ayornados a una filosofía desde el punto de vista de la ciencia, donde nos formamos y promovemos eso que nosotros vemos con datos productivos que realmente es eficiente, es rentable, ¿verdad? Y te genera un sinfín de beneficios que muchas veces, aparte de darte dinero, también hace que esa ganancia que vos estás teniendo, esa lucratividad, sea sostenible en el tiempo. Porque al fin y al cabo, eso es lo que buscamos. O sea, ¿de qué te sirve reventar la pastura ahora, tener una carga, no sé, de 8, 10, 15 watts, ¿verdad? Qué sé yo, 4.000 kilos de peso vivo y después te quedas sin pasto por mucho tiempo? O sea, y ojo, como dijiste, es muy frágil el ecosistema. ¿Cómo cuidamos ese ecosistema? ¿Verdad? Es muy frágil. Es muy frágil. Entonces, yo creo que una responsabilidad y de vuelta, el pasto es una herramienta de trabajo y la herramienta de trabajo tenés que conocer, tenés que entender la mecánica que tiene para poder realmente utilizar de forma eficiente. Si yo no soy, como es, eficiente en el uso de la herramienta, no voy a poder tener un resultado positivo o capaz esté haciendo un trabajo doble o triple para tener el mismo resultado que tiene otro que lo está haciendo de forma más eficiente. Así mismo, y me quedo con lo que vos dijiste, que cada uno tiene su forma de manejar la pastura. Porque yo la otra vez me encontré con un productor y me dijo, Inge, ya no entiendo más cómo que ya hay diferentes nombres al manejo, cómo comer el pasto. Ya estoy totalmente a la merced de ustedes. Ustedes ya hacen lo que quieren conmigo, así. Y bueno, yo le dije, no, mira, lo que a vos te resulte, me quedo con esa frase, lo que a vos te resulte, eso es lo que hay que seguir haciendo. Y si lo haces y está medido y está planificado y vos vas perfeccionando, ese es el camino. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Hace poco visité un campo que la verdad que me sorprendió gratamente, que está con la filosofía de la cultura regenerativa, ¿verdad? Donde no se usa químico, ¿verdad? Tienen otros parámetros a la hora de manejar y producir. La verdad que me quedé gratamente sorprendido por un campo espectacular, una cobertura increíble, ¿verdad? Entonces, de vuelta, cada uno encuentra, ¿verdad?, la manera en la cual quiere trabajar y se siente cómodo y por sobre todo que le deje el lucro. Eso es lo más importante. Correcto, y siempre cuidando, o sea, yo siempre digo, cuidando la base que es el suelo, porque al final, Totalmente. queriendo de repente adaptar manejos que fueron hechos, que funcionan hoy para pasturas templadas, ¿verdad? Pasturas que muchas veces tienen que comerse a una altura menor, ¿verdad? Y que no pierden palatabilidad a baja altura, porque la estructura de las plantas templadas son nutricionalmente mucho más parejas, o sea, la misma calidad nutricional hay arriba que abajo, a diferencia de las pasturas tropicales que cuando más abajo comemos ya perdemos un poco calidad de fibra y lógicamente contenido proteico. Si nosotros metemos mucho estos manejos vamos a comprometer nuestro suelo, ¿verdad? Eso afecta a nuestra producción ganadera, afecta, como yo siempre digo, la plusvalía, nuestro activo, tierra, Tal cual. que es letal porque el valor del campo baja, porque hay que ponerle cariño y reforma a eso, ¿verdad? Y justamente a eso, bueno, quiero ir agregando un poco un siguiente tema para traer acá a la mesa, ¿verdad? Algo que sin duda seguro tiene más experiencia que yo, que es justamente ya en el caso extremo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ¿verdad? Fulano, ejemplo, ganadero tradicional, en el hipotético caso manejé manufacturas por mucho tiempo, hoy me encuentro en una situación en la que yo tengo que reformar o renovar mi pastura, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores en este pasto, o sea, en esta parcela, en esta pastura, que me dicen a mí que yo tengo que reformar o tengo que renovar esta pastura? Para traer un poco de eso a la mesa. Bueno, un tema interesante, la verdad, principalmente desde el punto de vista económico. Yo siempre digo y me encanta tocar todo lo que es la parte económica en sí, porque uno dice, no, voy a hacer algo espectacular y voy a meterle 800 o 900 dólares por hectárea. Pero muchas veces tu sistema, ¿verdad?, o tu nivel de intensificación o de tecnología no te va a pagar nunca eso, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el punto número uno es la cobertura en el suelo. O sea, qué capacidad o qué porcentaje de cobertura yo tengo en mi potrero. Cuando hablamos de un 50% de cobertura, para mí
no tenés vuelta atrás que reformar ese pasto, ¿verdad? Incluso te diría que en un sistema más tecnificado, teniendo un 30% de área descubierta, estamos hablando de un sistema tecnificado, para mí es reformar el pasto, ¿verdad? Y después también hay muchos parámetros, ¿verdad? Porque al fin y al cabo volvemos a trabajar el suelo. ¿Y por qué hablo de la cobertura en sí? Porque si yo no tengo cobertura, esa falta de cobertura me va a generar otros problemas. Punto número 1, aparición de malezas, ¿verdad? Evidentemente, el suelo en su sabiduría busca cubrirse. Entonces, sí o sí, otro material que no es el que nosotros muchas veces queremos va a aparecer. Ya sea un tapiz natural, ya sea una maleza de cualquier tipo. Y por otro lado, después viene la cuestión de la degradación a partir de la erosión, ¿verdad? De la compactación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, mi parámetro siempre va a ser cerrar el suelo. Por eso soy muy insistente a la hora de, cuando hablo de formación de pasturas, para mí lo que no se negocia es la formación, o sea, en relación a lo que es la cobertura total del suelo. Se tiene que generar, cuando yo ya estoy haciendo un trabajo de movimiento del suelo, estoy pasando una rastra pesada, una niveladora, ya estoy teniendo una inversión grande en lo que es la corrección del suelo. O sea, no me cuesta nada apuntar a un número de plantas o de plántulas altas para cerrar ese suelo. O sea, el beneficio que voy a tener sumándole un 10, un 5, un 20% a más a mi dosis de siembra, por ejemplo, es demasiado grande, ¿verdad? Vos lo viste en varios campos donde estuvimos recorriendo ahora con el tema del Grass Academy, y ves realmente que hay un impacto muy grande cuando yo cierro el suelo. Y eso es lo que genera realmente una sostenibilidad a mediano o a largo plazo. Bueno, muchachos, ¿verdad? En honor al tiempo, vamos a ir cerrando el episodio, así que, bueno, de vuelta para decirle a la audiencia que estamos en Spotify, estamos en YouTube, firme, ¿verdad? Estamos realmente con muy buena respuesta de la gente, siempre abierto a nuevas sugerencias, a nuevos temas que podamos tratar. Invitarle también, ahora en este episodio vamos a habilitar por primera vez los comentarios. Sinceramente pues no sabíamos cómo habilitar los comentarios antes, no lo hicimos, pero ahora parece que aprendimos. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, O sea, esta es la oportunidad del troce. esta es la oportunidad del troce, así que del troce. si quieren matarle a Nelson o a Juan Ángel, bienvenido. A mí no, porque Justo cuando yo vengo, a mí no me puede habilitar, hijo de- Entonces habilitamos los comentarios para la gente que tenga dudas o que quiera colaborar también. Para usted, para nosotros las sugerencias son importantísimas, ¿verdad? De parte de todo el equipo de Lidera y el SEA que estamos aliados a este podcast. Así que bueno, Juan Ángel, Nelson, antes de dar el cierre final, ¿algún último comentario, algo que agregar, alguna invitación a algún evento, algo que pueda agregarle valor a la audiencia, por favor? Realmente es increíble todo lo que aprendimos. Le damos las gracias al ingeniero Nelson porque por su tiempo, ¿verdad? Y bueno, estamos a las órdenes para todo lo que quieran hacer. Siempre al firme. ¿Verdad que mi Chaco ya va a anunciar? Sí, no, yo en primer lugar agradecerle a usted por la invitación. Realmente yo creo que nosotros como jóvenes tenemos no el deber, la obligación hoy día de difundir información que tenga un respaldo científico, primeramente. Pero por otro lado, ya escuchaste varias veces que mencioné esto, Miguel, pero creo que hay mucho material lindo desde el punto de vista humano, ¿verdad? O sea, profesionales muy buenos que no tienen solamente la teoría, sino que la práctica y que están todo el tiempo en el campo aportando. Entonces, yo lo que siempre le digo a la gente es que se capacite, ¿verdad? Y que realmente valore el servicio del consultor, ¿verdad? Del profesional, que realmente tenemos profesionales muy buenos que quieren que el productor genere un resultado positivo, ¿verdad? A través de la tecnificación. Así que básicamente eso. Te dejo a vos que invites para el Grass Academy edición Chaco. Te Bueno, pueden invitar a sí, vamos. Bueno, aprovechando toda la invitación para el Grass Academy el 16 de enero del año 2026, vamos a arrancar el año con una feroz actividad a través del Grass Academy, esta vez la edición Chaco, ¿verdad?
Por culpa de Nelson no vamos a estar en Summer, vamos a estar yendo al Chaco a hablar un poco de pasto. Ahí tenemos un australiano para... No te quiero escuchar. Hola. Pero le esperamos, realmente va a ser un evento donde vamos a hablar de formación, de manejo de pastura, de mantenimiento de pastura, Sí, y ojo, suplementación a pasto. vamos a tener un invitado muy especial para la gente justamente de la región. Te estamos trayendo a un profesional que se dedica a lo que es el semiárido. Así que vamos a tener realmente ese valor agregado enorme. Y también tenemos un invitado especial que nos va a hablar de suelo, principalmente de física del suelo. Así que va a estar muy interesante. Realmente le invitamos a la gente que se sume. Repetí por favor las fechas y bien anotando. 16 de enero del 2026. Resto de información a confirmar, ¿correcto? Sí, así mismo. Ya vamos a estar pasando en las redes de Lidera después y de Grastec. de Grastec también los más datos respecto al evento. Así que, bueno, señores, gracias. Les quiero agradecer de vuelta a los auspiciantes por hacer posible realmente este espacio de formación. A UPL, a De La Sobera, a RLM también por el apoyo que nos dan, a Lidera como consultora y al SEA también como gremio a través de este podcast. Así que, bueno, genial. Agradecido con la audiencia, a la orden de siempre. Muchas gracias. Salud bien. Genial, señor. Excelente.